Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en esta serie temática relacionada con Daniel y el Apocalipsis. Hemos ocupado más a Daniel que a Apocalipsis, pero para dar una mirada muy clara con respecto a algunos temas, para no entrar en un tiempo de confusión. Hemos hecho paralelismos en relación con algunas interpretaciones y algunas posturas escatológicas, algunas posturas dispensacionalistas y principalmente algunas posturas relacionadas con la mirada de la pretribulación. Y tratando de salir un poco de esos paradigmas, hemos tratado de ser bien auténticos, dejando también que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros como iglesias del Señor. Queremos entrar en Daniel capítulo 12. Principalmente vamos a enfocarnos desde el versículo 7 al 12, pero haz la lectura completa, por favor. Haz la lectura completa porque así tendrás una referencia, podrás tener un contexto más amplio y la invitación es que te hemos hecho es que puedas leer los capítulos de manera completa. En este sentido, si vas a leer el capítulo 12 de Daniel, tienes que hacerlo en compañía de Apocalipsis 11. Daniel 12 por un lado, Apocalipsis 11 por el otro, para que puedas mirar esta similitud. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos pueda llevar a toda claridad, a todo entendimiento y por sobre todo que sea el Espíritu Santo que hable a nosotros como iglesia. Querido Señor, acompáñanos en este nuevo mensaje. Hemos tratado de ser bien claros, bien precisos, entendiendo que hay muchas profecías que podrían tener una doble o triple interpretación y no las hemos querido dejar fuera. Estamos basándonos en una principalmente, dando pinceladas de otra. Pero como este tema lo vamos a trabajar en tres partes, vamos a mostrar otras de las visiones que también en relación con muchos de los elementos que están acá. Ayúdanos, Señor, para que esto sea lo más claro y preciso, ya sea desde la perspectiva historicista, escatológica, desde una mirada dispensacionalista, pretribulacionalista, independiente de la mirada, sea el Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente, y que tengamos el espíritu de Daniel, que más allá de las señales, de los símbolos y de las representaciones del tiempo del fin, tengamos un amor y un cuidado por nuestro pueblo. Que nuestro pueblo sea bendecido para que podamos compartir esta verdad, para que podamos bendecir a los demás y por sobre todo, entreguemos el amor que solo proviene y solo viene de ti. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dijimos que la invitación era que pudieran leer todo el capítulo de Daniel 12. Pero vamos a enfocarnos desde el versículo 7 en adelante. El versículo 7 habla de un tiempo y la mitad de un tiempo. Esto para algunos se ha interpretado de distintas maneras. Tiempo, mitad de tiempo, para algunos es un periodo de 3 años y medio o 42 meses. En Apocalipsis 11:3 hallamos que se menciona 1260 días, lo cual sin duda podría ser que es la última mitad del periodo de la tribulación, lo cual termina con la batalla de Armagedón. Podría ser una de las lecturas. No nos atrevemos a hacer esa proporción porque dijimos, no estamos en ese espíritu. Pero quiero leer el versículo para que te dé más claridad. El hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas levantó las manos hacia el cielo y escuché que hizo una promesa en nombre del Señor, que vive por siempre, y dijo, serán 3 años y medio
el poder del pueblo será destruido y luego todo esto sucederá. Ahora yo te pregunto, ¿quién desarrolló un ministerio profético relacionado con el reino de Dios durante 3 años y medio? ¿No fue el mismo Señor Jesucristo? ¿Podría hacerte sentido eso a ti en tu corazón? Si la revelación tanto de Daniel, el profeta amado, y tanto en el Apocalipsis, el apóstol amado, ambos dos quieren mostrar quién es Cristo. Recuerda que el capítulo 12 de Daniel también hace mención al gran príncipe Miguel. Y dice, será una época de muchas dificultades y angustia. Estoy leyendo en el versículo 1, parte del versículo 1. La peor que haya sucedido desde que apareció alguna nación sobre la tierra. Muy similar a lo que dice Mateo 24. Pero en este momento, todos los de tu pueblo, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, lo que habíamos mencionado en Apocalipsis, se salvarán. Porque ya están todos escritos. Mira, el libro de la vida del Cordero ya estaba desde antes de realizarse cualquier bautismo. Aquí el pueblo estaba en cautiverio. Incluso estaba en apostasía. Incluso, es más, mucho del pueblo de Israel no se fue. Se quedó en Susa, se quedó en el imperio persa, en el imperio medio persa. Después de salir de la liberación del imperio babilónico, muchos habían formado sus familias, sus casas, sus hogares, hasta el tiempo en que se decretó por medio de Asuero una persecución. Muchos de los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén, pero ya habían habido 3 cartas de entrega. Sin embargo, muchos seguían viviendo en la idolatría. Aún así, estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿No te parece ilógico? Y te lo quiero decir a ti, pastor cristiano. ¿Por qué dices en el momento de bautizar a una persona para que seas inscrito en el libro de la vida del Cordero si claramente estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo? Sino que tiene que ver con el tema de no ser borrado. ¿Por qué engañas o te autoengañas en relación con ese tema? Si sabes que no es así. ¿Por qué, si te crees experto en Daniel y en Apocalipsis, estás diciendo esa aberración? ¿Estás siendo consecuente con el mensaje que quieres compartir y estás diciendo que estás presentando a Cristo a través de la revelación? ¿Estás siendo sincero? ¿O estás mojando a las personas en el agua y los estás convirtiendo, como Cristo mismo dijo a los fariseos, ustedes van por mar y tierra buscando prosélitos y los hacen doblemente pecadores? Por favor, sé sincero. Ya lo dije hace algunos mensajes atrás. Tu sacerdocio es un sacerdocio similar al de Jesucristo. No es un sacerdocio levítico. No es un sacerdocio levítico porque ahora vienes de la orden de Melquisedec, donde todos somos nación santa, un real sacerdocio para bendecir. No quiero entrar en este tema porque ya lo hemos tocado, pero vamos al versículo 12. Dice, estos 45 días extras sin duda tienen que ver con el tiempo necesario para que Cristo establezca su reino después de la batalla de Armagedón. Para algunos escritores eso es una mención
a 45 días. De cualquier modo, aquel que espera y ve el cumplimiento de este tiempo es bendecido por Dios, sea el tiempo que sea, porque no es lo que importa, no es lo relevante, no tiene que ver con lo que el Señor quiere mencionar acá, sino que quiere revelar quién es Jesucristo. Y ya en este sentido quiero hablar más directo con el Apocalipsis, porque ya hemos puesto una mirada en relación con Daniel, pero el Apocalipsis de Juan, la revelación de Cristo mismo, es muy importante que lo dejemos claro. La palabra revelación se deriva del latín, revelatio, lo cual significa revelar o quitar un velo. El título primero que fue dado al libro en latín por medio de la Vulgata, el título griego a este libro fue Apocalipsis, tú ya lo sabes. Tomado de la primera palabra del texto griego, apocalipsis. El significado de revelación es la revelación de algo previamente compartido. Algunos dicen algo escondido, pero en realidad una revelación no puede ser algo escondido, sino que puede solamente estar quitándose un velo de una imagen o de una estatua. Por otra parte, el escritor, que fue Juan, está mostrando que el verdadero autor y el verdadero revelador es Jesucristo mismo. Y que en ese sentido lo que ha visto Juan, el discípulo amado, el apóstol amado, a diferencia de Daniel, que era el profeta muy amado, mencionado 2 veces, discípulo de Cristo, hijo de Zebedeo, había escrito posteriormente, escribió el Evangelio y luego las 3 cartas o las 3 epístolas de Juan. Primero escribió el Apocalipsis. Él ya había tenido una relación con Cristo. Había visto los milagros, había visto la resurrección, tenía una visión de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, aún le faltaba tener un conocimiento más profundo y claro. Y esto se reveló por medio del Apocalipsis. Se cree que el libro fue escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Y esto habla de la edad de Juan. Ya era una persona muy mayor. Recuerda que Juan compartió o inició el camino con Jesucristo, quizás era el menor de todos, se dice que era el menor, puede haber tenido entre unos 16, 17 años. Cristo puede haber tenido unos 28 años aproximadamente cuando inició este ministerio. 28, 30 años. Algunos aseguran eso. Pero durante la persecución de Domiciano fue el periodo en que se comenzó a escribir. Para este tiempo Juan, el único apóstol que estaba vivo en este caso, era el único sobreviviente, era un hombre mayor y había sido desterrado a la isla de Patmos. Patmos era como una isla rocosa, pequeña, y de unas 28 millas de la costa del Asia Menor en el mar Egeo. La isla es de unas 20 millas de largo, no es muy grande, es más bien pequeña, y su anchura mayor es de 6 millas, no más que eso. Su área es aproximadamente de unas 22 millas cuadradas y estaba realmente aislado de todo el mundo. Juan entró en comunicación con el Señor por medio de que el Señor le fue revelando y fue ordenado a escribir la revelación. La revelación, no algo oculto, de una manera que pudiese mostrar a todas las personas. Él escribió en griego para que tú y yo y todas las personas pudiesen recibir
la claridad de quién es Jesucristo. Aquí hay un mandato importante para que tú y yo lo veamos. Dice, el mandato para escribir fue repetido muchas veces en el libro. Escribe en un libro lo que ves. Apocalipsis 1, versículo 11, por ejemplo. Escribe las cosas que has visto. Apocalipsis 1, versículo 19. Escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, versículo 13. Escribe, bienaventurados los que son llamados. Apocalipsis 19, verso 9. En Apocalipsis 2 y 3, Juan fue ordenado a escribir a cada una de las 7 iglesias, que algunas dicen que representan la historia humana de todas las iglesias, pero también representan, y esto es muy importante que lo tengamos claro, representan cómo son las iglesias, las características que tienen las iglesias. Las 7 iglesias nos muestran cómo somos nosotros y cómo cada uno de nosotros ha tenido las características de las 7 iglesias en algún periodo de nuestras propias vidas. Así es que no solamente fue ordenado a escribir, sino que Jesucristo le dio la redacción clara, exacta, seguramente con las palabras más precisas. Tú sabes que el mensaje del Señor siempre es el perfecto, pero el escritor bíblico también puede ser una persona infalible e imperfecta, para que tú lo sepas. Pero vamos a mirar algunos elementos. En Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto ha sido una polémica entre muchos cristianos. Algunos han afirmado esto de dos posturas. Y hay 3 posturas en realidad. La primera, algunos han afirmado que el día del Señor era el primer día de la semana, porque claro, en el periodo histórico en que estaban, el día del Señor era el día del Señor Sol, el primer día de la semana. Otros dicen que no cabe ninguna duda que significa del día del Señor el sábado, porque era como Juan era judío, claramente el día del Señor para él era el sábado. Y hay una tercera postura que es la que yo me inclino principalmente, que este término se aplica al día del regreso del Señor, en el día del final en que el Señor estará con nosotros y vendrá a buscarnos. A eso es lo que nosotros llamamos el día del Señor, el regreso de Cristo, que incluye tanto a la tribulación como un periodo milenal. Así que no te confundas ni entres en discusiones ridículas si era el domingo o era el sábado. Lo importante es que aquí, y si miramos el contexto del Apocalipsis, lo que está diciendo es que el día del Señor es el día en que Él vendrá a salvarnos. Te guste o no, si quieres defender y pelear porque es el sábado, amén, yo creo en el sábado. Si crees que es el domingo, te respeto. Pero en realidad yo creo en el sábado porque el Señor siempre ha sido el mismo y Él no ha cambiado su forma de ser ni de pensar. No es salvífico, no tiene que ver con la salvación el sábado, pero sí tiene que ver con que Él nos quiere compartir un mensaje importante por medio del descanso sabático, pero aquí no está haciendo referencia a eso, está hablando de que en el día del Señor Él vendrá a rescatar y a salvar a su pueblo, un pueblo que ya lo mencionamos tanto en Daniel como en el Apocalipsis, que es un pueblo que cantará una canción al Cordero, que será de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Eso es lo importante. Juan fue llevado en el espíritu y vio un panorama y y cómo se desenvuelve toda la historia y todos los eventos que sucederán durante el tiempo del regreso de nuestro Señor. Eso es lo importante. ¿Vas a entrar en una discusión absurda en relación con el día del Señor?
Y algunos te dirán que era el primer día de la semana porque era el día del Señor Sol y que fue cambiado para que los cristianos vivieran en el día del Señor Sol, o entrarás en una discusión que no, porque a través de todo el pueblo del Señor fue el sábado, el día del Señor, el día de reposo. No, acá estamos hablando en otro contexto. Esa discusión es válida, pero en otro contexto. Por favor, miremos las cosas con altura de mira y más allá de nuestras posturas doctrinales, si creemos tanto en el sábado o creemos en el día domingo, llevemos al contexto de lo que está entregando la palabra. ¿Por qué decimos que es un libro de profecía? Para entrar en algunos puntos importantes. Primero que nada, el libro del Apocalipsis es un libro profético, como está dicho en varias partes del libro. En los días de su profecía, por ejemplo, en Apocalipsis 11 se menciona eso, verso 6. Bienaventurado, el primer capítulo, y este es lo más importante, bienaventurado el que lee. Hay que leer la profecía del Apocalipsis. El que escuche u oye las palabras de esta profecía, pero principalmente el que cumple. No sacas nada con leer, con escuchar. Puedes leer los pasajes que yo te estoy mencionando, puedes escuchar lo que yo te estoy diciendo acá, pero ¿estás cumpliendo la profecía que es revelar quién es Cristo? Eso es lo más importante. Luego podemos ver en el capítulo 19, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Cristo. Otros te dirán que el espíritu de profecía es otra cosa, pero el espíritu de profecía es tener el testimonio de Jesucristo, y eso lo tienes que tener en todas las escrituras. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, no es otra cosa. Si tú estás diciendo otra cosa que no tiene que ver con el testimonio de Cristo, no es el espíritu de profecía. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, en Apocalipsis 22:7. No selles las palabras todavía de esta profecía del libro. No las selles. Apocalipsis 22:10. Lo mismo que se le dijo a Daniel. Apocalipsis 22:18 dice las palabras de la profecía. Apocalipsis 22:19 dice las palabras del libro de esta profecía. Apocalipsis es un libro profético y como tal nos está revelando el tiempo del fin, el futuro. ¿Por qué ha habido tantas interpretaciones con respecto a esto? Porque los seres humanos somos así. Nosotros ya dijimos que hay más de una interpretación. Dijimos que íbamos a mirar en cierta medida casi todas las posturas. Por un lado tenemos la postura preterista. En esta afirmación, los preteristas dicen que la mayor parte del libro ya ha sido cumplida en la historia temprana de la iglesia. Por otro lado, hay una mirada historicista. Bueno, la parte preterista, muchos dicen que esto se cumplió en el año 70. Eso, y del año 70 en adelante, Cristo está gobernando espiritualmente por medio del Espíritu Santo en el mundo. ¿Por qué no me hace pleno sentido con esto? Porque tanto en Daniel como en el Apocalipsis vemos que la maldad del ser humano crece, crece y crece. Tenemos una mirada historicista también que dice que este libro, esta afirmación que el libro nos presenta es un periodo completo de la historia desde el tiempo de Juan hasta el fin del mundo. Claro que sí, es verdad que estamos tomando todo el periodo de la historia desde Juan hasta el fin del mundo, pero también desde Daniel hasta el fin del mundo. Es una buena interpretación, pero se equivoca en muchos elementos.
porque categoriza y cumple los eventos que son de doble lectura y de doble interpretación. Algunos con mirada historicista ya pusieron las fechas en que ocurrieron ciertos eventos y que ya se cumplieron y no se volverán a dar. Un poco lo que pasó con Pedro, que mencionábamos en relación con esto de que lo que dijo el profeta Joel ya se había cumplido, entonces no se vuelva a dar. Eso no creemos que sea así. Muchos de los que tienen la mirada historicista ya creen que el anticristo y su congregación o su iglesia son el remanente. Este remanente no se ha formado. No se ha levantado un poder como tal, como el poder del anticristo, o la gente no ha salido de la mirada espiritual de Babilonia. Así que aún no podría ser. Hay una tercera mirada que es espiritualista. Esta interpretación espiritual la enseña desde una postura que el libro separa la enseñanza del libro de cualquier evento histórico, que solamente es simbólico espiritual y se llevó en el periodo de tiempo de la persecución de la iglesia. Tampoco tiene mucho sentido. Y finalmente hay una postura escatológica futurista, y esta interpretación para algunos podría ser la correcta. Yo creo que los cuatro elementos, tanto preterista, historicista, espiritualista y futurista, tienen mucho sentido. Y en cada una de ellas hay que mirar a Cristo y el regreso del Señor para salvar al pueblo que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Así como dice el libro de Efesios en el capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo te he predestinado para la salvación. No desde una predestinación que el Señor elige a algunos para la salvación. El Señor nos ha incluido a todos en la salvación, con la salvedad que Él no te puede salvar a la fuerza. ¿Por qué se dice que la interpretación futurista podría ser la más clara o correcta? Primeramente porque la mayor parte del libro trata con lo que todavía está en el futuro. Muchas de las cosas que tanto los preteristas, los espiritualistas y los historicistas dicen que ya se cumplieron, creemos que aún no se han dado. Hoy día no hay un remanente. Por más que tu iglesia diga que está presentando una sana doctrina, no. Quizás parte de tu iglesia está haciendo un trabajo de amor genuino, verdadero y compartiendo las verdades de Cristo, pero la mayoría del pueblo está letargado, así que no puedes decir eso. No tienes el derecho para decir eso. En segundo lugar, creo que la gran mayoría todavía no entiende que el sellamiento del Espíritu Santo nos llevará a trabajar por la causa del Señor y mostrar a Cristo verdaderamente. Los que dicen ser remanente están mostrando un Cristo falso, un Cristo desde su mirada tergiversada, un Cristo que viene a condenar y no a salvar. Entonces eso no podría ser. Así que por eso que tiene que ser futurista, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los cristianos tenemos que ser llenos de la mente de Cristo y del corazón de Cristo para poder vivir el verdadero arrepentimiento. Y eso aún no ha ocurrido. Quizás muchas personas han hecho ese proceso metanoico, pero no es la mayoría de las personas. Entonces, hay cientos y miles de iglesias que se llaman el remanente, pero es un nombre hermoso, pero no lo estás viviendo. Tienes que ser consciente. Mira y revisa tu iglesia y sabes que no es así. Sabes claramente que no es así. Este libro, aparte de los 3 primeros capítulos, el libro trata del regreso del Señor y el juicio que todavía está por suceder. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Aquí hay 7 profecías y solamente hay una que tiene que cumplir la iglesia, que está en los 3 primeros capítulos. Esa iglesia completa, la iglesia
caracterizada por 7 iglesias, tiene que dejarse guiar por el Espíritu del Señor. Voy a leer una parte y que es algo que se repite en el mensaje de las 7 iglesias. Para cada una de ellas se dice lo mismo. Por eso quiero que tú lo tengas muy claro, lo tengas muy afinado y lo tengas en este sentido de una manera muy precisa lo que el Señor quiere decir a ti como iglesia. Por eso es importante que los 3 primeros capítulos queden muy claros en tu corazón. Dice: oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se repite en cada una de las 7 iglesias. Oye, escucha bien lo que el Espíritu de Dios te está diciendo a ti como templo del Espíritu Santo. Si todavía el Espíritu no te habla, tú no eres parte de un remanente. Si el Espíritu Santo todavía no ha hecho un cambio de tu mente y un verdadero arrepentimiento genuino, tú no eres parte de un remanente por más doctrina correcta que creas tener. Por más hermosas de las interpretaciones que tú en tu mente crees tener, estás equivocado. Se le debe dar al libro, tanto como sea posible, una interpretación clara, simbólica en una parte, literal en otra parte, con un entendimiento de que la mayoría de los eventos se desenvuelven en un orden, en el orden en el que el Señor le quiere dar, en un orden cronológico. Y hay un plan del libro que es importante que nosotros podamos mirar. El plan de este libro, que es la clave en el Apocalipsis, es dada por Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas cosas. Aquí se afirman 3 divisiones claras en el libro, las cuales se superponen unas con otras. Cosas que has visto. Juan vio cosas que son, cosas que han de suceder después de estas cosas. Manteniendo estas 3 divisiones claras, tenemos que estudiar el libro en una división de 3 partes. Primero el capítulo 1, cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, cosas que son. Y el capítulo 4 en adelante, que es lo que el Señor cumplirá del 4 al 21, son las cosas que han de ser después de estas. El primer capítulo son cosas que se han visto, el segundo capítulo y tercero son las cosas que la iglesia tiene que hacer, que es la única profecía que tiene que cumplir la iglesia. Las otras 6 las cumple Cristo. Así que deja de estar preocupado. Y esto es lo mismo que pasa con Daniel. Esto es lo mismo que sucede con Daniel. Cristo quiere que tú te preocupes de ti, de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu persona, de tu familia. Tu primera iglesia eres tú, tu segunda iglesia es tu casa, tu familia, los miembros de tu casa. Tu tercera iglesia es la congregación con la que te juntas, la denominación, donde vas a lo mejor a visitar a otra ciudad, a otro país, y con ellos te congregas. Con ellos tienes que transformar tu iglesia. Con ellos tienes que cambiar la mente. Con ellos tienes que pensar. ¿Estás tan preocupado en las señales del tiempo del fin? Tanto Juan como Daniel están preocupados por su nación, por su iglesia, por su congregación, por quienes ellos tienen que realizar. El Señor nos pide a nosotros cambiar. ¿Quieres cambiar el mundo? Esa es tarea del Señor. Cambia la iglesia en la que estás. Si estás en una iglesia pentecostal, metodista, bautista, adventista, presbiteriana, cambia la iglesia en la cual estás para acercarte más a Jesucristo.
para que realmente seas un remanente y no ocupe un nombre, un nombre bonito que te crea el remanente sin serlo. Deja esa ridiculez, por favor. Con todo cariño te lo digo. Y en segundo lugar, para ir terminando esta idea, hay una promesa hermosa en el libro del Apocalipsis. Esta profecía es una profecía de bendición que fue dada para ser leída, estudiada y entendida. Pero para ser leída, estudiada y entendida, escuchada y por sobre todo cumplida. Las promesas del Señor las tienes que cumplir tú. La única promesa, la única profecía que tienes que cumplir está en los 3 primeros capítulos del libro. Todo lo demás lo cumple Cristo. Y esa promesa es que escuches lo que el Espíritu dice a tu corazón para que tu corazón pueda ser cambiado por el corazón de Cristo. Por eso es que el Señor dice que este libro tiene que ser sellado, porque me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22:10. Dios planeó esto para que el libro fuese abierto en un entendimiento profético en el tiempo del fin. A propósito, hay una bendición prometida para la persona que lee, oye y, por sobre todo, obedece y cumple con la profecía. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda o cumple o obedece la profecía que está en ella escrita. Porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía de este libro, en el capítulo 22, versículo 7. Dios nunca hubiese prometido estas bendiciones si el Apocalipsis hubiese sido un libro místico, difícil de comprender, difícil de entender, o un libro tapado, cubierto, sino que está completamente velado para que tú puedas tener un entendimiento claro. Pero preocúpate de lo que es importante. Dios nunca hubiese hecho esa promesa. Así es que el Señor te bendiga grandemente y te pueda dar el entendimiento profundo de las Escrituras para que tú te encargues de leer, escuchar y cumplir lo que el Espíritu te dice a ti, en tu corazón y en tu mente, para que llegues a ser el remanente que el Señor espera. Como decimos acá, gracias y paz.